Miguel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Gerardo. Y Enrique. Hola, buenas noches, encantado de estar contigo y tu auditorio. Oye, yo ni sabía que había un premio internacional de ensayo de anagrama. ¿Desde cuándo está? Pues va a cumplir este año 50. ¡Wow! Mira. 50. Yo soy el 49, el ganador 49. Y tiene mucha tradición. En México lo habían ganado antes Monsiváis, estamos hablando de Monsiváis y Sergio González Rodríguez. Wow. Entonces, sí lleva muchos años. Sí. Y no se conocían. Tú eres colombiano, Juan Miguel, y Enrique Chilango, de la Ciudad de México. Pero el tema de ambos libros, pues como que viene mucho a cuento en estos días donde se nos había olvidado lo terrible de la guerra, desde la parte psicológica, del miedo generalizado y el dolor, y luego también esta guerra mediática de que si los rusos no son tan malos y que los ucranianos andan con piel de cordero. El problema de las FARC, ¿qué era lo que peleaban y cuánto duró esta guerra? Bueno, muy bien, me gusta esa pregunta. Las FARC eran una guerrilla, una subversión basada en el marxismo-leninismo, o sea que era una subversión que estaba luchando por imponer en Colombia la dictadura del proletariado, pero ellos tienen un componente, un matiz adicional, que es un proletariado agrario, como rural, porque digamos la base de su estructura de guerra era pues el campo, porque digamos los fundadores la mayoría eran campesinos, gente sin tierra, y a partir de la mediados de la década del 80 ellos fusionan su base agraria con una intención también urbana, y entonces varios de los sindicatos del país, junto con algunos partidos políticos urbanos, pues digamos de base proletaria pero obrera, ya de fábricas y todo esto, digamos también entonces se suma de alguna manera digamos a la ideología fariana, no a la actividad fariana, no a la actividad de la guerra, pero sí a la ideología. Y entonces las FARC termina siendo como un sancocho entre marxismo-leninismo urbano y rural, y sí armado. Ellos, digamos, llegaron a ser muy fuertes, llegaron a tener más de 20.000 hombres en su momento más grande. Y bueno, después de un tiempo también estuvieron muy financiados por actividades de narcotráfico, no desde el comienzo, pero sí más o menos desde finales de los 80 empiezan a lucrarse ampliamente del narcotráfico. En los años 90 crecen muchísimo con plata del narcotráfico, así que al marxismo-leninismo, a el purismo de filosofía política de Lenin y de Marx le agregan digamos, el gran capital contemporáneo. Y entonces esto se vuelve una vaina monstruosa desde todo punto de vista. Y en ese tamaño tan desmesurado que alcanzó las FARC, pues hubo un montón de excesos de violencia. Digamos, la guerra que ellos hicieron fue completamente, digamos, desmesurada de los fines, o sea, básicamente cometieron cualquier cantidad de barbaridades, de barbarie. Secuestros. Sí, claro, secuestros terribles, digamos, muy dolorosos, de muchos años, gente que duró 6 años en la selva con cadenas al cuello y todo. Bueno, esa fue básicamente como un resumen muy rápido de lo que fue la guerra con las FARC. Sin embargo, este es un único grupo armado ilegal en Colombia. Hay más. O sea, si tú me preguntas cuáles otros grupos armados son los que hacen la guerra en Colombia, te puedo decir el nombre por lo menos de 3 o 4 más. Y si me preguntas por los que hubo en los 80, te puedo decir por lo menos de unos 10 más. Entonces, pues digamos, la violencia en Colombia tiene una cantidad de frentes que son básicamente inabarcables. Desde las ideas habría que hacer como un rastreo mucho más básico desde la violencia y no desde las ideas, ¿no? ¿Terminaron volviéndose partido político?
En este momento el grueso de ellos se desmovilizó en el proceso de paz con Juan Manuel Santos en el 2016, entregaron armas, se sometieron, digamos, al orden jurídico, están siendo digamos, sujetos de reincorporación a la vida civil y uno de los requisitos para ellos entregar armas en este proceso de paz con el gobierno es que les permitieran ser partido político, que digamos del monte con armas salieran a las ciudades a debatir en partido político. Es un partido político que ha tenido ya 2 nombres, el que tiene en este momento son Comunes, el Partido Revolucionario del Común, y pues ellos ya ahora que están en la ciudad, que están en el debate, que están en el Congreso, digamos, ya no expresan ideas marxista-leninistas, o sea, ya no expresan, digamos, las doctrinas de Lenin en torno a la dictadura del proletariado, todo el poder para el pueblo y este tipo de ideas. ¿Y hay simpatía de la gente hacia ellos? Ahí va, entonces ya empezaron, digamos, a hablar desde una política un poco más práctica. Y entonces, claro, lo que tienen de su base votante es mínima. La sociedad colombiana les cobró durísimo tantos años de guerra, tanta violencia, y básicamente en todas las elecciones que se han presentado para, digamos, legislativas y también para el Ejecutivo, les ha ido re mal, las votaciones son pírricas. Ellos ni siquiera fueron capaces, porque pues, finalmente no fueron capaces de que su base armada, toda esa guerrillerada, digamos, se alineara con ellos en las votaciones y digamos, estuvieran con ellos a fondo en las votaciones. Tampoco lo lograron porque digamos, empezaron a entender que, digamos, la unidad que ellos mantenían con la guerrillerada era una unidad por la violencia y por un interés de supervivencia de esa base rural muy pobre y muy excluida, pero que una vez ya están superadas las condiciones de exclusión ligeramente porque el gobierno los incorporó a estos procesos de reincorporación, valga la redundancia, entonces pues la gente finalmente no quiere las armas y no quiere la violencia y no quiere ideas políticas que en el fondo conduzcan a la violencia, como la combinación de las formas de lucha y todo este tipo de cosas. Entonces ahora que los personajes de las FARC están en el Congreso y están haciendo política y todo eso, se han dado cuenta que ya no pueden hablar en términos de marxismo-leninismo, sino que hablan básicamente en términos de una política mucho más pragmática, digamos, de necesidades, de carencias, de cuáles son las soluciones inmediatas para la gente. Y hablan básicamente como cualquier político. Claro, tienen que sobrevivir de alguna manera, ¿no? Pues ahorita nos cuentas de las crónicas y de tu premio. Enrique, y tú abordas también el fenómeno de la violencia, que es terrible, fascinante y me temo que eterno. ¿O tú crees que lleguemos a ser como seres de luz, como el señor Burns en aquel capítulo de Los Simpson, que se vaya a acabar la... Es un gran capítulo de Los Simpson, pero no. No, desconcierta, digamos, es parte del desasosiego cuando vemos, por ejemplo, la guerra hoy, ¿no? De la invasión rusa a Ucrania es, digamos, la constante, ¿no? O sea, es una guerra que nos desconcierta un poco por su carácter intempestivo, parece de otro tiempo, ¿no? O sea, nos lleva directamente a la violencia del siglo XX, ¿no? Es una cosa como que, entre las cosas que sorprende y también, digamos, nos sensibiliza más porque están a las puertas de Europa, ¿no? Cuando esto pasaba en Alepo o en otros sitios no había ocasionado todo esto, y más porque ahora también es una potencia nuclear, digamos, toda la amenaza que plantea pues da escalofríos, ¿no? Y es como una cuestión ahí del siglo XX que vuelve para acá. Mira, en el libro, por ejemplo, yo me detengo en uno de los capítulos en los Hibakusha, justamente. ¿Tu libro te trata exactamente de violencia? ¿Cómo se llama? La palabra que aparece. Y el subtítulo es El testimonio como acto de supervivencia. Yo lo que intenté, digamos, con el libro es comprender, abordo el fenómeno de la guerra. Yo intentaba comprender un poco lo que ha pasado en México desde el 2006 para acá, desde que Calderón nos metió irresponsablemente en esta llamada guerra contra el narco y el saldo tan terrible y el costo social que nos ha metido desde entonces y que sigue siendo tan alto, pero digamos, no quería relamernos en nuestras propias heridas. Sabía que teníamos que confrontar un poco nuestro desasosiego, nuestro duelo, nuestro dolor con otras experiencias, por lo que dices, digamos, la guerra siempre ha estado ahí. Entonces me fui hasta Troya, ¿no? Hasta Homero, digamos, hasta la idea no solo para explicarme la guerra, sino esa pulsión que tenemos por narrarla. O sea, porque eso lo hemos pensado menos, ¿no? Tenemos una pulsión por ponerle palabras a la violencia para comprenderla.
Y, por ejemplo, en el gesto homérico, que a mí me fascina, es porque él, como griego, como aqueo, no le niega, o sea, nos da la palabra de los vencidos, de los derrotados, de los troyanos, al grado que a mí me caen mejor los troyanos, digamos. Héctor, Priamo me mueven mucho más que Aquiles, ¿no? Digamos, y esto lo hace Homero, o sea, cuenta la historia de los vencidos, no los mata dos veces, ¿no? Entonces, de ahí a mí me interesan mucho esas historias de recuperar la voz de los, por ejemplo, de los Hibacushas, ¿no? Que cuando lo escribí, digamos, hace más de un año, pues decía, bueno, ¿por qué me centro tanto en los supervivientes del holocausto nuclear, ¿no? Lo que hace John Hershey en Hiroshima, ¿no? ¿Por qué para proyectar la amenaza nuclear nos cuenta la historia de 6 hombres y mujeres concretos, ¿no? De los Hibakushas, los supervivientes, y hoy en día habría que leerlo, ¿no? Para ver lo que promete esa amenaza, porque entre otras cosas el testimonio lo que nos da es eso, ¿no? A partir de historias muy concretas nos expone dramas universales, ¿no? Uno entiende la amenaza nuclear con esas 6 mujeres y hombres que son civiles, ¿no? Entonces, ¿Cómo está armado tu libro? pues es un ensayo, digamos, son 7 capítulos y, digamos, me detengo mi fin era entender lo de México, pero es el último capítulo que se llama México Forense. Antes de eso empiezo con Elías Canetti sobre la idea del poder y la supervivencia, pero me detengo, por ejemplo, en la guerra de Troya, en la guerra civil española, en la conquista, en Hiroshima, digamos. Voy hilando historias porque hay una filósofa que me gusta mucho que es Hannah Arendt y ella tuvo una idea que a mí me causó mucha empatía, que es en épocas obscuras como la que vivimos en México o se vivió en el conflicto colombiano, digamos, uno tiene el derecho a tener cierta iluminación, y esa iluminación no viene de los grandes conceptos o de las grandes categorías, y lo hizo una filósofa como Hannah Arendt, ¿no? Es decir, esa luz viene de las pequeñas historias, de cómo mujeres y hombres se enfrentaron lo que les ponía su vida, ¿no? Y esas pequeñas historias, así pequeñitas, o sea, cuando la noche es muy cerrada, muy oscura, pues esas pequeñas lucecitas son como de luciérnaga, ¿no? Pero si la noche es oscura, esas lucecitas orientan, ¿no? Entonces, yo confío mucho en esas pequeñas historias que son modestas quizá, pero son insustituibles. Órale. No, pues se me ocurren 20, podemos estar aquí como Fidel Castro 8 horas. Cuéntame de tu libro, Juan Miguel. Son 11 crónicas, me dices, y más o menos de qué va los diferentes tipos de estas crónicas, o cómo tú dividirías o las describirías. Bueno, pues son 11 historias de vida de personas que fueron victimizadas por diferentes hechos en la guerra. Así como está la historia de la víctima de una mina antipersona, que es un arma, digamos, que yo digo que destruye la vida en 2 tiempos. También está la víctima, digamos, de desaparición forzada, pero también está la víctima de, digamos, de un exterminio sistemático que ha existido en Colombia, que allá lo llamamos limpieza social. ¿Cómo? ¿En qué consiste eso? Es, digamos, asesinar metódicamente a los habitantes de calle, a la gente, digamos, a la gente que habita la calle, no necesariamente duerme en ella, pero habita la calle. Entonces, así como hay... Una película de Vallejo, creo que vi esto, El vendedor de violetas, o La vendedora de violetas se llama la película. La vendedora de rosas, de Víctor Gaviria. Bueno, sí, ahí no cometen ese tipo de violencia, pero esas personas hubieran sido víctimas de esa violencia en caso de que, digamos, el argumento hubiera sido ese. Bueno, esto es otra historia que tiene... Es un libro lleno de dolor. Sí, o sea, por supuesto. Sí, no, es que no hay posibilidad, no hay otra posibilidad de emoción. Es decir, hay algunas historias que son un poco dignificantes, porque muchas de ellas están contadas a partir de personas que tuvieron gestos heroicos en algunos momentos muy críticos, pero hay otras que la mayoría son historias donde, digamos, pierde el bueno y gana el malo. El malo entendido como la violencia, el bueno entendido como la población civil, que no tiene más remedio que, digamos, salir adelante en medio de de todo el aplastamiento. Pues ambos son ganadores del premio Anagrama más reciente. Enrique, de ensayo, y curiosamente coinciden los temas
el de Juan Miguel, sobre la violencia, sobre el depredador del hombre que es el hombre. Una pregunta así sencillita, de verdad, que me gustaría quedarme aquí 20 horas, pero ya es hora de descansar. El origen del mal, ¿es posible que se nos quite lo salvaje o será consustancial al hombre que quiera estar mejor a costillas del más débil, para los dos? Pues es la pregunta del millón y la han intentado resolver todos los filósofos políticos desde Hobbes para acá, ¿no? A partir de tu libro que... Yo no concuerdo tanto con Maquiavelo, Hobbes o incluso con Freud, por ejemplo, que son grandes pesimistas antropológicos, ¿no? Es como decir, tenemos una pulsión violenta y no hay nada que hacer, porque a mí se me hace una excusa, ¿no? Una excusa biológica para, digamos, permitir ciertas cosas. Yo creo que sí hay formas de combatir la violencia y hay casos concretos. Y yo en mi caso apuesto mucho por la fuerza del lenguaje, ¿no? O sea, la idea de cómo, por ejemplo, sensibilizar y resistir a ciertas formas de violencia y creo que, digamos, no hay que... Soy un optimista de closet. O sea, también mi libro es duro, digamos, es doloroso, mucha cuestión de duelo, aunque yo no bajo el terreno de los periodistas, pero yo en el fondo creo mucho en la capacidad, por ejemplo, eso de condolerse, ¿no? O sea, el duelo, al final de cuentas, pensamos que es una emoción muy privada, que nos aísla, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando uno siente la pérdida, sabe lo conectado que está con los demás, ¿no? Entonces, esa clase de emoción compartida lo produce una lectura, por ejemplo, una buena historia, y yo por eso confío mucho en estas historias que nos permiten eso, luchar sobre todo contra la normalización de la violencia, ¿no? Bueno, porque también es consustancial la piedad, el amor, sí, la endorfina que te causa estar bien con tu pareja. Las neuronas de espejo, o sea, sí. las neuronas de espejo, digamos, así como hay pesimistas antropológicos, hay gente que dice que estamos preparados para la empatía, ¿no? O sea, digamos, yo creo que por ahí deben de estar entre las dos cosas. La cuestión es cómo hacernos, si es posible, pues fomentar el pensamiento crítico, sensibilizarnos con el dolor, y por ejemplo, por eso las historias que se detienen en las víctimas son tan importantes, ¿no? Con las víctimas y sus familiares. Yo hablo de eso, de la política del testimonio, que es, por ejemplo, leer un libro. Yo estoy esperando que salga ya el libro de Juan Miguel, porque al final de cuentas es como acompañar o expandir esa clase de relatos. O sea, yo entiendo por qué un periodista baja ahí al terreno y hace esas historias de dolor, que no pueden ser de otra forma, pues, y no las da, ¿no? ¿Tú eres sociólogo, antropólogo, historiador? No, yo estudié ciencia política y después filosofía. Y también he hecho crónica, cosas así, pero digamos, yo no bajo al cara a cara como baja Juan Miguel otros. ¿Periodista de nota política, de cultura, de qué? Yo soy reportero y he sido reportero siempre de temas de derechos humanos. Oye, la misma pregunta, Juan Miguel, pero también preguntarte si la sociedad colombiana es así optimista o está todavía muy resentida con este movimiento, con los otros de los que hablabas. Bueno, Colombia tiene un proceso muy complicado de aceptación de la violencia y de abandono de la violencia. No queremos dejarla atrás y tampoco somos capaces de perdonar, pero tampoco, y yo creo que no hemos sido capaces de perdonar a los actores de la violencia que entran a procesos de paz, porque en el fondo Colombia no ha podido hacer el luto de ninguna de sus violencias. Digamos, nosotros estamos viviendo una secuencia de violencias desde el año 46 para acá, 1946 para acá. Desde 1946 para acá, Colombia no ha tenido un solo día de no violencia. Y desde el año 46 para acá se están cometiendo masacres, desapariciones, torturas, descuartizamientos, bueno. Y todo ligado o desprendido, digamos, de un problema político. No me refiero a la violencia del narcotráfico, que, digamos, puede ser político, pero tiene un origen y una motivación más económica. La violencia la que me estoy refiriendo es esencialmente de origen y fin político. Bueno, entonces en ese escenario Colombia tiene una cantidad de resentimiento, la sociedad colombiana tiene resentimiento y está habitado por una idea permanente de venganza,
¿Hacia la clase política o entre los diferentes partidos o derecha, izquierda? La sociedad en general. No solamente la gente que hace la alta política, sino también la gente que vive en la vida cotidiana, el peluquero, el conductor del autobús, el panadero. Todo es Shakira y Vives. Claro, nosotros tenemos una idea de la violencia muy enraizada en, digamos, en nuestro comportamiento como autónomo, ni siquiera tan conscientes, y somos muy violentos, pero no porque seamos naturalmente violentos, sino porque hemos aprendido a ser muy violentos, ¿no? Entonces, nos ha costado muchísimo como sociedad iniciar, continuar y finalizar procesos de paz que realmente lleven a la cesación de la violencia. No es fácil. Y lo que estamos viviendo en este momento es que, a pesar de un esfuerzo político enorme que hizo el gobierno anterior y que hizo la sociedad colombiana en general, al permitir que a las FARC se le perdonaran una cantidad de atrocidades con el propósito de pacificar de buena manera el país, digo de buena manera porque el verbo pacificar se usa siempre en un sentido muy violento, digamos, a pesar de todo ese gran esfuerzo, hay un sector de la sociedad que no permite que eso prospere y que ejerce la violencia contra el resto de la sociedad y está generando o permitiendo, está logrando que el encono, la retaliación siga existiendo a pesar de que haya momentos de perdón. Entonces nosotros estamos en una espiral de continuación de violencia, de continuación de violencia, de continuación. Ahora, la Colombia de hoy es menos violenta que la que hubo en el año del 2000 al 2010. La del 2000 al 2010 probablemente fue menos violenta que la que hubo entre el 90 y el 99. Y es decir, con esto te quiero decir que la Colombia de hoy es una Colombia que probablemente esté menos mal que la Colombia de los años 90. Lo cual significa que ha habido algún avance, ¿no? La pequeña frustración, la gran frustración que muchos ciudadanos que somos esencialmente como que trabajamos estos temas, llevamos adentro, la frustración consiste en que, pues, parece que la cantidad de trabajo que como sociedad hemos invertido y de esfuerzo en pacificar el país desde los acuerdos, digamos, siempre termina siendo insuficiente, siempre como que hace falta más y hace falta más, y esa sensación de insuficiencia, digamos, se origina en lo que yo te digo, en que un sector de las sociedades tiene la idea de la venganza y no la idea de la aceptación, y ahí estamos. Bueno, pues yo creo que como una conclusión muy provisional, qué bueno que la palabra denuncia, qué bueno que se pone atención a los vicios, a las taras que tenemos todavía los seres humanos, las sociedades específicas de Colombia, de México. Qué bueno que ustedes se ocupan de estos temas, porque de alguna manera se pone un granito de arena para que se resuelvan, y qué bueno que los jurados de Anagrama pues son tan brillantes como para premiarlos. Gracias, Enrique. No, gracias a ti. Y Juan Miguel. Gracias, Gerardo, muy amable. Juan Miguel, ¿tus apellidos? Álvarez. Álvarez, los dos son Álvarez. Tú eres Álvarez. Sí, yo soy Álvarez en primer apellido, pero Enrique es Álvarez en segundo apellido. Enrique Díaz Álvarez. Sí, por eso No hizo nada. No, nos conocimos ayer y bueno, es la ventaja de que nos traen aquí a Monterrey. Qué bueno que ya después de 2 años fue otra vez presencial, porque nos permite hacer esto. Le decía un poco ahí abajo de que luego estamos medio balcanizados, no nos leemos entre mexicanos y colombianos y peruanos o argentinos, y esto es un buen pretexto para compartir temas. Pues escuchamos esto, lo de Colombia, y tiene mucho eco con lo que vivimos. Su proceso, o sea, la Comisión de Restauración de Verdad, de Memoria, de no repetición, digamos, hay muchas cosas que ellos han enfrentado que nosotros estamos en puerta y tendríamos que escucharlos, ¿no? Por supuesto, para allá vamos. Nos vemos en Guadalajara. Yo fui el año pasado, no sé si este mes me toque, ojalá que sí, ojalá que sí. Apenas vas a ir. Ojalá. Claro que sí. En la cámara y producción, Claudia Ojeda. Adiós, gracias.